totalmente en su congregación. Ellos pastorean una hermosa iglesia allá en Houston, Texas. Y sin más preámbulos, voy a dejar a nuestra hermana Maritza Cabrera que nos enseñe en esta hora, gloria a Dios, mientras estamos tomando sus peticiones, y ya después nos estará despidiendo la hermana Emilce, la hermana Marjorie y su servidora, y también orando por todos nosotros los guardianes en el nombre de Jesús. Hermana Maritza, les cedo cámaras y micrófonos en el nombre de Jesús. Un gozo tenerla acá. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana Claudia, una hermosa amiga. Amén. Que ya por un buen tiempo hemos convivido, hemos platicado, hemos congeniado en el programa. Gracias por esa invitación, por la cual ya pasé a ser casi miembro de los Guardianes del Aceite. Estoy muy agradecida con Dios primeramente y me siento feliz. Alguien me preguntaba si soy feliz y yo le dije, sí, soy muy feliz, porque la felicidad no depende de lo que tengas en dinero, lo que tengas en propiedades. La felicidad depende de lo que tú quieras hacer y ser. La felicidad es una decisión y yo decido ser feliz a pesar de cualquier cosa. Como bien decía mi hermana Claudia, bueno, nos conocemos ya hace un tiempito y de antemano quiero saludar a mi hermana Marjorie, a mi hermana Emilia. Saludos, mis hermanas. Es un gusto estar cerca. Hace unos días miraba también que ha estado también mi hermana Marta Reinales, una gran amiga, muy apreciada, y muchas hermanas que han estado ahí y que han compartido también. Y damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanas. Y bueno, decía mi hermana, pues que nos conocemos de un buen tiempo, pero yo creo que Dios nos va uniendo. ¿Y saben por qué? Porque tenemos una identidad. Yo creo que no nos llevaríamos muy bien, que digamos, a donde no está nuestro entorno, donde cuando si fuéramos mujeres que todavía no descubrimos ni quiénes somos, pues estaríamos pensando, bueno, ¿con quién voy a empatar? ¿Con quién voy a estar? ¿En qué aro voy a estar de mi vida? ¿En qué situación? Pero cuando definimos y hemos entendido quiénes somos y para qué hemos sido enviadas y para qué estamos, para qué Dios nos hizo y quién es el Dios que nos hizo, bueno, entonces podemos entender verdaderamente cuál es nuestra propia identidad. Amén. Quiero iniciar, no sé cuánto tiempo tenga, son las 2:22 y me voy a tomar quizás algunos, hablo muy rápido a veces, pero voy a tomarme algunos minutos, unos 20, 30 minutos, pero me preguntaba yo, porque he estado meditando, hice un estudio muy largo, solamente agarré pequeños rasgos porque quiero hablarle a mi congregación, a mis damas, sobre la identidad, pero quise ahorita sacar solamente algunas definiciones y porque me he cuestionado, he mirado, hermanas, en hermanas, en amigas, en personas que muchas veces, hermanas, todavía no saben identificar en qué están paradas ellas, no saben identificar todavía cuál es su mundo, cuál es su entorno, cómo están ellas definidas como mujeres, como hijas de Dios. Muchas veces dicen, bueno, yo soy hija de Dios, pero quizás a veces no saben de lo que están hablando. Y yo quisiera introducirme un poquito en estas palabras porque tristemente todas nosotras en algún momento, hermanas, de nuestra vida, nos miramos en esa situación, en esa plataforma, a donde de repente llegó el momento que le preguntamos a Dios, ¿quién soy? ¿En qué estoy parada? ¿Qué es lo que me define como persona, como mujer, mi carrera, la sociedad, la iglesia? No sé qué me define, pero vamos a preguntarnos eso en esta noche, ¿amén? ¿Cuál es tu identidad? Yo me lo pregunté y quise regresar ese cassette a cuando era niña y empecé a mirar cómo Dios fue trabajando en mi vida y yo dije, voy entendiendo lo que Dios hizo en mi vida, porque llega el momento, hermanas, en que muchas caminamos, pero no retrocedemos a mirar qué Dios hizo en nuestra vida atrás. Y por eso no entendemos, pero para poder entenderlo, regrésate atrás en tu vida para mirar quién eras tú y mirar ahora quién eres tú. Amén. Hay un versículo muy lindo allá en el libro de los Salmos, el capítulo 139, versículo 13, que dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien.
decía el salmista. Es un salmo que cuando lo leo me conmueve un poco porque dice, tú me creaste, tú me conoces desde las entrañas, desde antes de que yo estuviera pensada en mis padres, tú ya me conocías. Como por ejemplo, cuando aquellas que no sabíamos quiénes éramos, Dios nos está diciendo, cálmate, tranquila, porque yo ya te conocía quién eras. Yo ya sabía que tú ibas a ser Claudia y que ibas a estar dirigiendo este programa. Yo ya sabía que tú eras Maritza y que ibas a estar dando esta palabra. Y yo ya sabía que tú eras Marjorie. Tranquila, porque yo ya sé quién eres, ya te tengo definida, ya tengo algo preparado para ti. Pero nosotras no lo sabemos y tenemos que descubrirlo y tenemos que verlo. Como cristianos, como hijas de Dios, no somos diferentes a las demás. En nuestra búsqueda de sentido y de identidad y de destino personal, no sabemos muchas veces quiénes somos. Hay diferencias entre las personas, pero tenemos que identificar verdaderamente quiénes somos. Pero como cristianos tenemos a nuestra disposición el testimonio igual de la palabra de Dios. Es dentro de estas sagradas escrituras, hermana, y de estas enseñanzas que recibimos a donde empezamos a revelar quiénes somos y hacia dónde vamos. Para empezar debemos nosotras de estar claras para poder entender un poquito más sobre este tema de la identidad. Amén. Tenemos que mirar qué es lo que nos define como personas en nuestra identidad. Pero tenemos que saber qué significa identidad. Y yo busqué un poquito ahí unas palabras y dice que identidad, la identidad personal significa que es el conjunto de características propias de una persona y el concepto que tiene de sí misma en relación al resto de las demás personas. ¿Qué concepto tienes de ti misma al resto de las demás personas? ¿Eres amargada? ¿Eres enojada? ¿Eres gruñona? ¿Eres una mujer triste? ¿Eres una mujer alegre? ¿Qué concepto tienes de ti misma? Y dice que la identidad personal es individual, es dinámica y abarca diferentes dimensiones de cada persona. La identidad personal permite, por un lado, la individualización o diferenciarse del resto de personas y por otro ofrece la posibilidad de pertenecer a un grupo. En otros ámbitos, como el administrativo, es uno de los muy importantes. La identidad personal, hermanas, es el conjunto de información y de datos diferenciadores e individuales que sirven para identificarnos como personas, que muchos de nosotros no muchos, todos en realidad los tenemos y los conocemos. La identidad de una persona se refleja en este sentido en la información personal, como en números, fotos, en huellas digitales y en otros elementos que permiten identificar de manera oficial a una persona a donde quiera que ésta se encuentre. Pero esta información es una de las más importantes que podemos tener, hermanas, ya que tus huellas digitales jamás podrán ser iguales a las de otra persona. Con esto sabemos que tú eres única en el mundo. Amén. Yo soy única, no hay otra Maritza igual que yo. Mis huellas dicen que yo soy la única en este mundo y mis huellas dicen que hay un Dios arriba de todas las cosas y de todo científico, el único que puede contar todas mis huellas, todas mis marcas de mis manos, todos mis cabellos los tiene contados y es el único Dios el que hace esto. Amén. No hay otra Maritza, no hay otra Claudia, no hay otra Marjorie, no hay otra igual que tú, hermana. Y eso, para empezar, nos debería de llenar de gozo, el saber que somos únicas, no somos reemplazables, no somos que nos clonables, ¿verdad? Bajo la creación de Dios, somos únicas, amén. Dios nos hizo iguales y tu ADN es único y nadie podrá tener otro igual, hermana. Esto es algo bien importante que pareciera algo sin importancia, sin embargo pasa a ser algo de lo más importante en nuestra identidad, porque Dios así te hizo y eso te identificará siempre, siempre a donde quiera que vayamos.
Nuestra identidad, yo creo que cuando viajamos, hermana, recuerdo siempre que cuando pasamos en el avión y bajamos, inmigración siempre está ahí. Y ahora te sacan foto hacia los ojos, pero nunca dejan de hacer pasar las huellas. Y te ponen la huella digital y con eso sacan todo tu estatus, todo tu identidad. Y yo soy Maritza Cabrera. Podrá poner a alguien disfrazarse y ponerse, pero la huella va a decir todo de mí. Entonces, nos podemos identificar, ¿no? En este mundo como personas, como empresarios, como trabajadores, como humanos, nos podemos identificar en este mundo. Pero la Biblia comienza con 2 relatos de la creación. Los escritores ofrecen un testimonio de su encuentro con el Dios de la creación que modeló la tierra misma y todo lo que en ella hay. Estos relatos nos ofrecen tanto describir exactamente cuándo o cómo llegamos a tener un ser, cuándo dar testimonio de la realidad, de la palabra o de la obra creadora de Dios en el mundo. No nos ofrece el saberlo todo, pero nos da la idea de entender quiénes somos. Me da la idea de decir, ¿quién eres tú, Maritza? El salmista reflexiona sobre la obra amorosa y creativa de Dios con sorpresa y maravilla. Cuando contemplo el cielo, dice, y la hora de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Quién es? Me pregunto, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y majestad. Si nuestra identidad está organizada en esta comprensión de Dios que nos modeló con amor para ser portadoras de la presencia divina de nuestro mundo, entonces reconocemos dentro de nosotros un sentido notable en la dignidad que tenemos como mujeres en Dios. Reconocemos que Dios nos hizo y que no hay manera de que pueda, la palabra se me fue, no hay manera de que se pueda farsar, se pueda hacer farsante tu identidad, porque tú tienes una identidad la cual Dios te ha dado, hermana. Entonces el mundo nos ve de esta manera, tenemos que identificarnos para poder caminar ahorita. Hoy a veces ya caminamos con la huella digital, caminamos con un seguro social aquí en los Estados Unidos. En México es el IFE, hasta donde yo me quedé era el IFE, ahorita es el INE o algo así. Es una numeración por la cual tú te identificas. Entonces ya no hay manera de que pases tú desapercibido ante la sociedad, porque tú tienes que estar identificado. Hoy en los aeropuertos pues ya no vas a pagar con cash, vas a pagar con una tarjeta, y esa tarjeta identifica que la dueña eres tú. Entonces muchas cosas en nuestra vida nos hacen ver, nos hacen entender cómo nos debemos de identificar, ¿no? Muchas cosas nos hacen entender nuestra identidad. Todo esto, hermanas, yo lo meditaba y decía, wow, Señor, a veces no nos detenemos a mirar o a pensar o entender de qué manera tú nos fuiste haciendo crecer, de qué manera fuimos encontrando nuestra identidad, porque yo reconozco que cuando era niña, pues yo crecí y me enseñaron el evangelio, pero yo no sabía quién era. Amén. Yo venía de padres divorciados, unos hermanos quedamos en un lugar, otros quedamos en otro, y yo recuerdo firmemente y de una manera total, como si yo lo viera ahorita, que yo me recostaba en el jardincito de la casa donde estaba mi papá, y me acuerdo que miraba eso como por las 6 de la tarde, siempre me recostaba, siendo una niña como de 6 años, me recostaba a mirar las estrellas, me gustaba, y siempre me preguntaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Viendo la situación de nuestros padres que se habían separado, y era una niña tan solo de 6 años, y recuerdo que mis hermanitas me decían, ¿por qué lloras? ¿Por qué siempre te sientas a ver para arriba las estrellas? Y recuerdo que como que me deprimía, porque no sabía yo qué iba a hacer de mí o cómo iba a caminar mi vida. Y recuerdo que un tío me dijo, ¿por qué esta niña está ahí siempre? ¿Por qué esta niña está deprimida?
y me llevó con él. Me dijo, vámonos unos tiempos, unos días con nosotros. Y me llevó. Entonces, viene a mi mente, hermanas, todo esto cuando leo la palabra de Dios, cuando nos dice, y vuelvo a leer y vuelvo a este salmo que dice, me formaste en lo más profundo de mi ser, me entretejiste en las entrañas de mi madre. Y todo esto, hermana, te hace entender que aunque tú no lo supieras o no lo vieras aún, tú no lo entendieras, Dios ya te tenía lista para algo. Dios ya te había puesto y te había dado un nombre, te había dado una identidad para poder caminar en la vida, que nosotros no lo sabíamos. Y me hace recordar esto de que cuánto caminaba los años, conforme fueron caminando, venimos a parar, al menos yo, con mis abuelos paternos, y un hombre, que es mi abuelo, fue el que Dios usó para empezar a mirar cuál era mi identidad. Este hombre me empezó a llevar a la iglesia, por lo cual es una de las cosas que agradezco tanto en mi vida. Agradezco por la vida de ese hombre, Raúl Vélez, porque es un patriarca que dirigió a toda la familia, pero pasándose a mí, a donde yo me sentía perdida, que a dónde me iba a quedar, mis hermanos quedaron con mi papá, yo quedé con la abuela materna, mis otros hermanos quedaron con la abuela paterna, y fue como una repartición de nosotros. Y entonces tú empiezas a preguntar durante tu crecimiento, tengo padres, pero no estoy con ellos. Tengo familia, pero no me siento llena. Tengo mis abuelos que me están criando, pero me siento ajena porque siento que mi lugar no es este, sino el de mis padres, pero no estoy con mis padres. Y empieza a haber un sinfín, hermanas, de cosas y agregándole a que las cosas que pasan a tu vida, las cosas que tienes que vivir como niña, como adolescente y como joven. Y sin embargo, sin duda, no soy la única. Ustedes que están allá de aquel lado tuvieron que haber vivido una vida semejante o peor cada día en ciertas circunstancias donde no sabían ni siquiera quiénes eran, donde eran mujeres que se dejaban maltratar, se dejaban golpear, se dejaban humillar, eran señoritas que muchas, hermanas, hemos tenido testimonio que incluso se prostituían porque simplemente ni siquiera se amaban, simplemente no sabían que alguien las amaba. Y todo esto, pues recordando y viendo, me hizo comprender con el tiempo, conforme pasaron los años, para qué fui hecha yo. Y durante el tiempo en que estuve en casa de mis abuelos, hasta que me casé, yo empecé a descubrir quién era. ¿Y cuándo fue? Cuando mi abuelo me presenta al Señor Jesucristo. Cuando mi abuelo me dice, vamos a ir a la iglesia porque tú eres una hija de Dios. ¿Y por qué vamos a ir a la iglesia? ¿No? Están locos, mira, esos lloran, esos se hincan. Y yo me reía de todos cuando llegaba a la iglesia. Yo miraba a las hermanas que lloraban y de verdad, yo me atacaba de la risa. Me daba una risa incontrolable porque yo decía, ¿por qué están llorando? ¿Por qué no le están haciendo nada? Pero es porque esta gente entendía ya lo que era Dios en sus vidas. Conforme pasa el tiempo, en mi juventud ya, empiezo a conocer al verdadero Dios, empiezo a conocer por ahí a mi esposa, que por ahí andaba también, porque era uno de los jóvenes, yo era una niña, y él dice que desde ahí ya me había mirado, yo no lo había mirado, por ahí anda él, recalco que yo todavía no lo miraba bien de esa manera, ¿no? Pero empiezo a identificar desde entonces que cómo se fue formando mi identidad como hija de Dios. Y conforme pasan los años, bueno, ya empiezo a tener un novio cristiano y empiezo a entender que como hija de Dios, yo me debo a una persona que tenemos la misma fe, no a compartir allá afuera con alguien que no comparte tu fe. Y entonces empiezo a mirar, bueno, como hija de Dios, pues yo merezco ser amada. Como hija de Dios, wow, yo merezco tener algo, tener mi propio hogar. Porque desde niña yo soñaba, yo decía, cuando tenga mi hogar, voy a tener muchos hijos. Tengo 4 nomás. Pero empiezo a definir, hermanas, mi propia identidad. Empiezo a mirar que yo soy Maritza Cabrera, que me gustaba cantar. Maritza Cabrera le gustaba ser muy dinámica, que a Maritza Cabrera le encantaba alabar al Señor en esos cantos y empiezo a definir que Maritza Cabrera era muy dinámica, le gustaba estar con muchas amigas
y empiezo a sentir entonces una seguridad en mi vida, algo que antes no la había, porque yo me preguntaba, ¿quién soy? ¿A dónde voy a ir a parar al final de cuentas? Pero empiezo a sentir una seguridad, y esa seguridad, hermana, me la dio el Señor. Esa seguridad me la dio Dios, esa seguridad en la cual antes había temor de qué iba a ser de mi vida. Empecé a tener una decisión, una seguridad tremenda, donde dije, ahora sé quién soy. Yo soy una hija de Dios. ¿Y cómo te llamas? No, yo soy Maritza Cabrera. Oh, sí, yo voy a la iglesia apostólica. Oh, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios. Con esa seguridad yo ya me sentía grande, porque yo decía, sé quién soy. Y cuando mucha gente, hermana, viene a tu vida y te dice, pero mírate cómo estás, mírate, no sabes ni lo que quieres, no sabes ni lo que tienes. Sin duda, muchos vinieron a decirme eso. Yo les decía, no, yo sé quién soy. Y afortunadamente, no puedo decir afortunadamente, mi autoestima fue muy alta. O sea, a mí me decían, estás muy gorda ahora. Ay, yo soy una gorda feliz. Estás muy, mira, ¿por qué te la pasas así? Pues yo soy feliz. ¿Por qué te ríes tanto? A mí me gusta reír. O sea, a mí no me gusta estar amargada, triste, de carona. Yo soy feliz así. Yo soy una hija de Dios. Y luego se reían de mí. Incluso a veces bromeamos con mis hermanas, pero yo le digo, yo soy una gordita feliz. Y yo me pregunto, ¿eres feliz, Marisa? Yo soy feliz porque aprendí a conocer mi identidad. No esperaba y no sabía lo que Dios tenía para mí. Y cuando platico con alguien de mi familia muy cercano, yo le digo, sabes, yo no esperaba lo que Dios tenía para mí en mi vida. Yo me siento tan feliz, agradecida con Dios con lo que tengo, pero sé quién soy. Y yo quiero decirte, hermana, en esta situación, tienes que aprender a definir quién eres, a saber cuál es tu identidad. Porque aunque decimos, soy cristiana, pero muchas veces nos sentimos inseguras. Soy cristiana, pero de esas cristianas arrinconadas, a donde siempre están llorando allá en un rincón. De esas cristianas de las que dan pena, hermana, que dan vergüenza el que digan que son cristianas, porque ponen el nombre de Dios por los suelos, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan, hermana, porque te quiero decir de esto de mi testimonio, porque fue la manera en que yo entendí que Dios me amaba. Yo entendí que muchas veces, estando solas, aún parientes quisieron abusar de nosotras, y eso te queda dentro del corazón, te queda en tu mente, te queda en tus recuerdos. Pero yo decidí, yo soy una hija de Dios, yo eso ya pasó, lo voy a dejar atrás. Dios me ama, soy una hija de Dios, yo fui diseñada por Él, dice que fui tomada del Señor Jesucristo para algo mejor. Fui una hija, soy una hija de Dios, y dice la Biblia que somos del real sacerdocio, y dice que somos el linaje escogido, y leemos estos textos, hermana, pero decimos, es la palabra de Dios, pero no entendemos que Dios está hablando directamente con nosotras. Amén. Allá en el libro de allá, Pablo le hablaba a una iglesia, y quiero saber aquí dónde me quedé. Le hablaba a la iglesia ya a los Corintios, les decía, o les recordaba las palabras que Dios les había dejado, y Dios les dijo, seré para ustedes padre y ustedes serán mis hijos. Y yo te quiero decir a ti, Dios te dice, seré para ti padre y tú serás mi hija. Y tenemos que entender que Dios quiere que seamos sus hijas, quiere que seamos íntimas con Él, no nada más sus amigas, no nada más personas con las que pues dicen que aman a Dios, sino que quiere que estemos cerca de Él, íntimamente unidas, y Dios que Dios nos permite o nos hace un llamado a decir, tienes que saber quién eres. No puedes dejarte pisotear por el enemigo a cada rato y decir, ay, pues es que tú no la haces, tú no puedes hacer esto, tú no puedes caminar, tú no te puedes levantar. O aún quienes están en el Señor, hermana, pero todavía se dejan maltratar por el esposo, se dejan humillar por los hijos, se dejan maltratar, hermano, aún por personas, porque no saben quiénes son ni para qué fueron hechas. Pero te quiero decir que Dios te hace un llamado. Tú fuiste una hija de Dios, eres una hija de Dios y eres llamada. Yo pude entender que yo tenía una identidad, y también pude entender que tenía un llamado, y ese llamado me lo dio el Señor, nadie más. Quizás cuando tú te acercas a la sociedad,
si te das cuenta, pues cuando empieza una plática, tú le preguntas, ay, ¿cómo te llamas? Y te dicen su nombre y para tú empezar a definir esa persona o a formar ese margen sobre esa persona, tú le dices, ¿y de dónde eres? No, pues de México. Y empiezas a definir, bueno, es de las nuestras, dice, no es mexicana. Y cuando dicen, no, ¿y qué estudiaste? No, pues que yo soy médico, yo soy doctora. Y te empiezas a formar una imagen de esa persona, y empiezas a identificar qué tipo de persona es. Entonces, tristemente pasa, hermana, que cuando tú conoces a alguien y te dicen aquí, no, pues algunas que se sienten de esa manera, pues yo hablo inglés, yo estudié aquí un doctorado, yo hice una maestría, y entonces conforme te van diciendo, esa persona cada día se va haciendo más chiquita. ¿Por qué? Porque está definiéndose por lo que es la otra persona. No está valorando quién es ella. Te estás definiendo, pero yo no hablo inglés, pues ya soy menos. Pero yo no terminé una carrera, ya soy menos. Pero yo no predico, ya soy menos. Y así se definen las personas, tristemente. Pero una ocasión en el avión iba platicando con alguien y ciertamente empezamos esa plática. ¿Y cómo te llamas? Yo soy Maritza Cabrera. ¿Y tú? Yo soy fulanita de tal. Sí vengo porque hice una tesis, y vengo, estoy escribiendo un libro y vine a hacer esto y esto. Y yo, wow. Y yo dentro de mí, tú eres Maritza Cabrera, eres una hija de Dios, no se me aplaste, usted sabe quién es. Y ella me decía, ¿y tú cómo estás? ¿Y qué haces en Estados Unidos? ¿Y a qué te dedicas? Yo soy una esposa de pastor. Yo ministro a muchas mujeres. Dios me ha dado ese regalo para ministrar a mujeres. Y esta mujer habló con tal orgullo de su carrera, de su tesis y del libro que iba a escribir y tanta cosa. Y yo empezaba a definir, y el Señor me hacía sentir en mi corazón, tú eres una hija de Dios, tú eres una hija, tú no eres menos que nadie, tú no vas a poder estar abajo de otro. Yo hice a mi creación y a todos los amo. Y en esos momentos, hermana, pueden venir en personas esas situaciones donde te sientas menos, porque no sabes cuál es tu identidad, no estás segura de lo que eres y quién eres y para dónde vas. Pero quiero decirte que en esa ocasión, esta persona platicando, fíjate, ella empezó con ese orgullo y yo la escuché, wow, y me decía, y yo voy a terminar esta tesis, mira, comienzo, te voy a invitar cuando estrene mi libro. Y yo encantada, no, pues sí, qué padre, qué bueno. Pero cuando yo le empecé a decir, dice, ¿tú qué te dedicas? Digo, no, le digo, mira, yo vivo en Houston, tengo 4 hijos, tengo un matrimonio de 27 años, he sido muy feliz, ha habido altas y bajas, pero he aprendido a conocer a Dios. Y Dios me ha enseñado lo que es en mi vida, lo que tengo que caminar, y sé para dónde voy. Fíjate que estoy haciendo esto. Somos pastores en la iglesia, en la ciudad de Houston. Ministramos mujeres. Y conforme ella me iba escuchando, hermana, yo pude definir cómo ella se iba como sintiendo chiquita. Y yo dije, eso es lo que hace mi Señor. Y no porque quieras humillar o te quieran humillar, no es eso, hermana, sino que el poder de Dios y a quienes Dios rodea, eso te hace engrandecer porque eres una hija de Dios. Y esta persona, siendo todo lo contrario, que ella empezó muy orgullosa a contarme, a platicarme, terminó contándome su vida, terminó, hermanas, llorando, diciéndome, la mera verdad, tengo todos estos logros y estos éxitos, pero créeme decirte, Maritza, que soy muy infeliz. Mi marido me engaña, mi marido me ha engañado más de 2 veces, lo he descubierto, pero me lo he callado, y me empiezo a definir un sinfín de cosas que yo pude entender. Y me bajé del avión y le dije, cuando gustes puedes llamarme, mira, este es mi teléfono, cuando quieras que te escuchen, aquí estamos, pero recuerda que hay un Dios que todo lo puede, le dije. Y se fue con esa palabra, y yo pude bajar contenta. Y yo dije, gracias, Señor, porque soy Maritza Cabrera, porque soy una hija de Dios, porque sé quién soy y sé para dónde voy. Ya no hay tristeza, hermana. Muchas veces te enfermas. Mi hermana Claudia daba un testimonio de nosotros, porque hemos dado testimonio sin fin y estamos seguros de quiénes somos. Y hoy, hermana, puedo decirle, Dios me sanó de ese, me dijeron, me dio un preinfarto, me quiso dar un infarto, y ya nomás andaba cuidando mi corazón, hermana. Era una sensación tan horrible de que te digan, pues en cualquier momento se puede parar tu corazón. Y yo decía, Señor, te sientes tan insegura en esas cosas, pero ahora yo puedo decir, pude experimentar
la sanidad de Dios en mi persona. En esta campaña que hicimos, hubo sanidad de cáncer de mi hermana, hubo sanidad en mi persona del corazón, hubo sanidad porque me dijeron, la tiroides está provocando todo esto. Y yo me sentía con el medicamento que me daban tan mal, esos dolores de huesos que me daban, y me dijeron, si no soportas este medicamento, te tenemos que operar y va a ser aquí todo esto. Yo decía, Señor, no es posible que yo proclamo a un Dios que vive. Yo sé quién soy, sé para dónde voy, sé quién eres tú para mí. Sáname, hermanas, el Señor me sanó. Me llamaron del médico delante de mis hijos. Marisa, no te tomes medicamento porque estás totalmente sana. Aquí no aparece nada, los niveles están bien, están normal. A mi hermana de cáncer la llamó el doctor, a mi madre, y le dijo, ella ya no tiene cáncer, desapareció y no sabemos por qué. El tumor todavía tiene el tumor, pero no hay cáncer, no entendemos. Necesita venirse a hacer estudios de nuevo. Entonces, a todo esto, mi hermana, yo te puedo decir algo. A estas horas, 11, 12 de la noche, yo te puedo decir hasta el día de hoy que yo sé en quién estoy confiando. Que puede venir tristeza y dolor y llanto, enfermedades, ya nos pasamos el COVID y yo, pues como dijo mi hermana, pues yo me escapé del hospital porque yo dije, no, si yo me quedo aquí a cargo de los doctores, me voy a morir. Pero yo sabía que confiaba en Dios, yo me tuve que salir de ahí, me vine para mi casa y ahí estábamos con la máquina de oxígeno, mi esposo le decía, dame otro pedazo porque me toca a mí, y luego me la quitaba a mí y estábamos ahí, pero siempre estábamos confiando en Dios, hermana, en que Dios nos iba a levantar. Yo decía, si me quedo en el hospital, me voy a morir, Señor. Y le dije al Señor algo, hermanas, dame otra oportunidad, Señor. Si es tu voluntad, dámela, porque yo quiero vivir y quiero hablar de lo que tú haces en mi vida. Quiero decirles que soy feliz, que tú me has hecho una mujer feliz, que has contestado todos los deseos de mi corazón. Y si tú me dijeran, hermana, me preguntaran, ¿qué necesitas para ser feliz? Yo te diría, nada, hermana. Me siento completa en mi esposo, en mis hijos, que muchas veces para otras personas quisieran que tus hijos fueran los diputados, los mejores abogados, los mejores, pero Dios sabe lo que quiere para ellos. Amén. La herencia que nosotros le dejamos a ellos es una herencia identificada en Cristo. Es una herencia que no importa lo que quieran hacer de su vida, pero que al final el Señor los tome y haga de ellos algo especial, hermanos. Soy feliz, tengo a mi esposo y como todo matrimonio tiene altas y bajas. En estas alturas ya no son altas y bajas como de pareja precisamente a 20 y tantos años de casados. Ya son conforme a la congregación, a las terceras personas, vamos en desacuerdos, cómo vamos a lograr esto. Pero me siento feliz, hermanas, me siento identificada, mi identidad es Jesucristo. Me siento bendecida porque sé que Dios me amó, que Dios tomó y que Dios me tenía desde el vientre de mi madre ya. Él sabía quién iba a ser, Él sabía qué iba a ser de mi vida. Y aunque en mi juventud, en mi niñez, de repente me sentí extraviada, Dios me empezó a dar una identidad. Y siempre digo, hermanas, agradezco a ese hombre que Dios puso en mi vida, que está en México. Y pronto el otro mes voy a ir a verlo y abrazarlo. Agradezco tanto porque fue el mejor regalo que me pudo haber dado el compartirme a dar y conocer a Jesucristo. Porque a partir de ahí yo pude entender qué definía mi vida. Ahora sé, soy Maritza Cabrera y soy la hija del rey. Soy real sacerdocio y soy un pueblo adquirido por Dios. Hermana, identifícate, busca en tu interior y pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es Cristo, hermana. Hermana Claudia, ¿cuál es tu identidad? Les dejo la plataforma. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué puedo decir? Estamos todas en cámara. ¿Qué puedo decir? Tremendo mensaje, tremendo mensaje.